Buenas noches, profesor. Mi nombre es Manuel Murillo, estudiante de Ingeniería de Sistemas. Pertenezco a la sección T1 de la materia de creatividad e inventiva. Y esta exposición o esta explicación es en base a el trabajo que usted requirió, el informe que usted requirió, en base a análisis de familia de inventos. La principal idea que se tuvo para este análisis no fue tanto el análisis como tal, sino a qué hace referencia análisis de estudios y qué es una familia de inventos como tal. Me enfoqué principalmente en todos los factores que influyen en un análisis como tal y a su vez me enfoqué en cómo una familia de inventos existe que hace que algún invento o alguna idea principal creativa haga parte o pueda llegar a ser parte de una familia de inventos y cómo hacer un análisis profundo en cualquiera de estas. Mi conclusión principal fue el que para llegar a analizar cualquier invento o cualquier idea tiene que hacerse un proceso sencillo, inicial. Plasmar una idea, tener claro cómo funciona ese invento, tener claro cómo se usa ese invento y qué importancia va a aportar a una familia a la que se quiera hacer. Eso es por mi primera conclusión. La segunda conclusión es que un análisis exhaustivo para ese invento, para que pertenezca a una familia, debe ser en base a un conjunto de valores o características que ya tengan esos inventos. Es decir, si una familia de inventos ya se basa, por ejemplo, el calzado, una familia de inventos llamada calzado se va a basar en uso de zapatería o de cualquier producto que se use en los pies y cualquier producto sencillo como un zapato o un talco puede pertenecer. Sin embargo, si se tiene más a fondo un estudio como lo es zapatería ortopédica, debe llevar a cabo un estudio más exhaustivo en base a valores mucho más complicados, como lo son comodidad, uso médico, aprobación médica, etcétera. Diversos ejemplos también como lo son el cómo saber si algún invento pertenecería oficialmente a una familia, como lo son un ejemplo que utilice, que usted verá en mi informe, que es el de la familia de pinceles y el estudio de cómo un lápiz puede pertenecer a esa familia. ¿Por qué se hizo este estudio? Porque sencillamente el hecho de pensar que un pincel es un palo de madera que ayuda a dibujar es sencillo, es fácil creer eso. Lo mismo puede decirse en un lápiz. Sin embargo, podemos constatar que sus características son muy diferentes. Es decir, si tomamos en cuenta que un lápiz solamente dibuja, estaríamos haciendo un análisis muy burdo y muy vago. En cambio, si se tiene en cuenta que un lápiz es un aparato o un dispositivo hecho de madera que tiene grafito y que sirve para dibujar, y se tiene como referencia que un pincel es un dispositivo de madera que tiene cerdas al final y que no tiene grafito y que puede cargar con pintura y esparcirla a través de cualquier método de dibujo, es diferente. Un lápiz no puede hacer eso. Por eso se concluye que un lápiz, por razones obvias, no pertenece a la familia de pinceles. Sin embargo, si se toman otras variables, puede llegar a una conclusión mucho más definida, pero en base a otros estudios, como lo son. Un lápiz está hecho de madera, puede crear arte, puede también esparcir arte en cualquier medio de dibujo, como sea el papel, un lienzo o un pedazo de foamy. Mientras que un pincel, la diferencia es que esparce pintura y un lápiz no puede hacer eso. Por la mera definición básica sabemos que no pertenece, pero a través de un estudio exhaustivo sabemos que puede ser un candidato bastante cercano. Al igual que en base a este ejemplo me di cuenta que a la hora de realizar análisis tenemos que tener muy claro qué objetivos se van a realizar y cuál es el objetivo principal y los iniciales de ese análisis. Si se quiere analizar la familia de vehículos de transporte, pues se puede decir que es cualquier vehículo que me transporte del punto A al punto B. Sin embargo, esa referencia es un poco vaga a la hora de analizar bien. Si se quiere saber, por ejemplo, un análisis en base a cómo los vehículos de transporte son eficientes hoy en día y cuáles son sus derivados, es decir, qué vehículos son mejores que otros. La cosa es diferente,
porque tenemos en cuenta otros factores como lo son velocidad, efectividad, eficacia, también consumo de materiales, desarrollo o producción de esos vehículos, etcétera. Por ende, podemos concluir un ejemplo sencillo que un automóvil o un avión serían los vehículos ideales, ya que son de mayor producción, menor consumo a nivel de cada uno en sus ambientes y de mayor utilidad. Pero a un análisis más exhaustivo podemos ver que un avión es mucho más eficiente para viajes largos y un vehículo automotriz para viajes de corta distancia de kilómetros en base a muchas referencias. Si el análisis que se hace es enfocado en qué vehículo es más útil para viajes de larga distancia, lógicamente ganaría un avión, pero no podemos decir eso, tenemos que hacer un análisis. Si analizamos tres tipos de vehículos que son una moto, un carro y un avión, un automóvil usa gasolina, se transporta a un máximo de 300 kilómetros por hora, y eso es exagerado en vehículos de carreras. Una motocicleta se transporta a un máximo de 200, por lo que sería muy incómoda, primero que todo, y de muy poca utilidad, ya que almacenaría solo uno o dos pasajeros máximo por razones de seguridad y de largas distancias. La gasolina que utiliza sería muy poca. Un avión almacena un mínimo de 100 personas, se puede transportar en intercontinental, es decir, de un continente a otro, y requiere un consumo amplio de gasolina, pero se usaría solo para viajes largos, que es lo que se estima. Es decir, por conclusión de análisis, el avión gana. Este tipo de análisis fueron los que a mí me llamaron la atención, porque se hace una referencia entre una familia de inventos en base a un resultado que ya se tiene o un objetivo que se tiene planteado. En conclusión, en análisis para una familia de inventos se debe tener en cuenta muchos factores, pero también se debe tener en cuenta unos objetivos claros, porque si no, sería un sobreanálisis, lo cual indica pérdida de tiempo y de recursos. Y por ende, tenemos que tener en cuenta muchos factores primordiales, tanto iniciales como mediados y finales, a la hora de hacer un análisis en una familia de inventos y qué se quiere obtener del mismo, ya sea agregar un invento, a modificar un invento o incluso eliminar un invento ortodoxo o ya no utilizable, como lo sería una bicicleta en una familia de inventos que me transporta en distancias largas. No tiene sentido tenerla ahí, por ende se elimina. Y ese sería todo mi análisis, por así decirlo. Y con él, por eso termino mi reporte, profesor. Espero que tengan muy buenas noches. Una vez más, este fue Manuel Murillo, estudiante de Ingeniería en Sistemas, y deseándole un buen día y muchas gracias.